¿Quieres conocer quién fue Parménides? ¿Quieres conocer todas sus características? ¿Quieres conocer quién fue el primer lógico real de la historia? Hola, hoy vamos a ver Parménides de Elea. Parménides es un filósofo con unas características bien particulares. Primero, él no pensaba tanto en la naturaleza. Él veía más bien otra clase de cosas que vamos a empezar a organizar una por una. Primero pensemos que Heráclito y Parménides son los dos primeros enemigos genuinos, o no enemigos, enemigos suena muy feo, más bien los dos primeros rivales genuinos en filosofía. ¿Esto por qué? Porque recordemos que Heráclito nos hablaba del devenir y nos hablaba del movimiento perpetuo, del cambio en todo instante. Mientras que, por otro lado, Parménides va a tener otras tesis diferentes. Empecemos con la afirmación principal de Parménides, lo que hace de Parménides Parménides. Él decía, el ser es y el no ser no es. Sencillo. Los que conocen de lógica saben que a eso se le conoce principio de identidad. Una cosa es una cosa. Y una cosa que no es, pues no es una cosa. Ahí ya digamos que empezamos con la estructura básica de la lógica de Parménides. Él va a decirnos, existe un solo ser, solo uno nomás, nada más. Si usted imagina que existen dos seres, entonces él va a decir lo siguiente. Supongamos que realmente hay dos seres. Al uno llamémoslo X y al otro llamémoslo Y. ¿Sí o no? El ser X y el ser Y. Como son dos seres distintos, entonces X va a tener una característica Z que Y no tiene. Por lo tanto, hay un ser que es Z, pero hay un ser que no es. Y habíamos dicho que el ser es, pero aquí estamos diciendo que el ser no es. Eso contradice el hecho de que existan varios seres. Y aquí la unicidad del ser en Parménides, o sea, existe un único ser. Ese ser es inmóvil. Y eso también lo demuestra de una forma muy similar. Dice, si un ser se mueve, entonces es porque inicia en un momento y finaliza en otro momento. Si inicia en un momento y finaliza en otro momento, eso significa que hubo un anterior a ese movimiento, a ese inicio del movimiento y un posterior. Y en esos dos momentos podríamos decir que no es. O sea que ese ser no es ese movimiento. Por lo tanto, de nuevo se llega a una contradicción. Digamos que con esto ya podemos garantizar, o desde la lógica parmínea, garantizar que el ser, primero que todo, es único. Es decir, no existe sino un solo ser, unanimidad total. El ser es inmóvil, porque si se moviera, pues ocurriría lo mismo. Y la otra cosa es que el ser no es mutable. De hecho, el ser es inmutable. Y de nuevo, utilizaría el mismo razonamiento que acabamos de decir. Si el ser mutara, entonces habría un antes y un después, y ese ser tendría una característica que no tenía antes y posteriormente tiene, y en ese caso estaríamos diciendo que el ser es y no es. Y de nuevo, llegaríamos a una contradicción. Ahora viene lo interesante. La posición de Parménides con relación a Heráclito. Recordemos que Heráclito hablaba de que todo está en un constante movimiento. Mientras que Parménides, ¿qué decía? Que las cosas realmente están quietas. Aquí es donde está lo interesante. El uno nos habla de que todo se está moviendo y el otro nos habla de que todo está quieto. La base para decir que todo está quieto es que el ser es y el no ser no es. Mientras que por el otro contrario, utilizando el mismo argumento, Heráclito decía que el ser es y no es. Mire la diferencia. Recordemos el video pasado. El ser es y no es. Mientras que Parménides nos dice que el ser es y ya. Y el no ser no es. Y fin de la discusión. Entonces cuando Parménides le dicen, bueno, si usted dice que no existe el movimiento, según ese argumento que nos acaba de dar, ¿cómo es posible que yo pueda ver que las cosas se mueven? ¿Cómo es eso posible? Y él decía lo siguiente. Si yo cojo unas gafas, o a un niño recién nacido le dan unas gafas que se vean de este color, digamos que esto es rojo, entonces cuando él se ponga las gafas y mire hacia el cielo, él va a ver
o mira para cualquier otra parte, él va a ver todo absolutamente rojo. Nosotros sabemos, al menos en apariencia, que se ven muchos colores. Podemos pensar, por ejemplo, en esta ramita. Esta ramita tiene un color, no sé, un color... ¿Qué color es este? Bueno, no sé, no me dice. Eso es un color X, pensemos. Color mata. Color mata. Entonces, en ese sentido, si nosotros miramos con esas gafas que acabamos de observar, o como me están viendo en este momento, completamente rojo, entonces al estar yo rojo, entonces uno diría, solo existe un color y diferentes tonalidades de ese color, como los daltónicos, por ejemplo, que ya sabemos que existen daltónicos, que solo van a ver un color. Pero en ese sentido, uno creería, o el daltónico, o el que tiene las gafas de nacimiento con el color rojo, creería que el mundo siempre ha sido rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una ilusión. Lo cual quiere decir que nosotros, con los ojos que tenemos, los ojos actuales, con los que creemos ver colores, con los que creemos ver que las cosas se mueven, simplemente nos están engañando. Y es simplemente un espejismo que posteriormente Platón lo va a explicar con más precisión. Es un espejismo. Esta realidad que está acá es una subrealidad donde aparentemente las cosas se están moviendo. Lástima que Parménides no nació en la actualidad. Pero si él hubiera nacido en la actualidad, hubiera tenido otra clase de argumentos para defender su posición. Uno es muy curioso. Los que conocen las caricaturas sabrán que las primeras caricaturas que salieron eran una superposición de una imagen con otra imagen, con otra imagen, con otra imagen, con otra imagen. ¿Y qué sensación nos daba? Una sensación de movimiento. Incluso, si yo estoy acá, como pudieron observar, ahí solamente hubo un cambio de posición. Eso es lo que él va a decir. Hay cambios de posición, es decir, no hay movimiento, sino cambio de posición para que la cosa siga siendo lo que es. En ese sentido, yo creo que queda claro la relación que tiene Parménides con la quietud, y digamos que este argumento y los argumentos que él intenta utilizar para defender su tesis son supremamente importantes, pero no tanto en el plano filosófico, sino en el plano lógico. Es decir, podríamos pensar que el padre de la lógica no fue Aristóteles, sino Parménides. Y otra cosa, él decía, no se puede conocer el mundo a partir de la simple sensación, sino a partir del razonamiento. Todo está en la mente. Yo puedo decir muchas cosas. El pensamiento está en la mente y nada más que ahí. Y de ahí salía nuestra... En ese sentido, al decir lo que acabo de informar, yo no utilicé mis palabras, solamente utilicé mi mente. Así, da cabida a un nuevo enfoque que se va a dar posteriormente en la filosofía, que se llama el racionalismo, a partir de, en el racionalismo en sentido epistémico y el idealismo en sentido ontológico. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a mi canal.